Bueno, esta semana, que es la última semana del ciclo 24.1, vamos a tratar el tema general de repaso, donde se verán los puntos importantes del curso de lenguaje. Tenemos las funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje, la referencial o representativa, la expresiva o emotiva, la apelativa o conativa, la estética o poética, la fática o de contacto y la metalingüística o metaverbal. Son 6 funciones del lenguaje. Hablemos de la referencial o representativa. Presenta información objetiva, algo sea que se puede comprobar. La cantidad de la capital de Paraguay es Asunción, por ejemplo, es algo real o algo objetivo. Entonces, la función representativa, el ejemplo de la función representativa. Tenemos la función expresiva o emotiva. Esta expresa sentimientos, ideas u opiniones de parte del emisor. Me encanta, el ejemplo, me encanta escribir cuentos de terror. Me encanta escribir cuentos de terror. La función apelativa o conativa. Se intenta que el receptor realice una acción a través de una orden o pregunta. Por ejemplo, amigos, observen estas fotografías. La función estética o poética se encarga de embellecer un mensaje para que su impacto sea mayor. Por ejemplo, en tu país, porque si tuvieras que hacerlo, lo elegirías de nuevo para construir aquí todos tus sueños. La función fática o de contacto se inicia o prolonga la comunicación. También se verifica el buen funcionamiento del canal. Por ejemplo, aló, Carol, ¿me escuchas? ¿Sigues ahí? Etcétera. Y la función metalingüística o metaverbal se describe o explica el código lingüístico. Es decir, los verbos transitivos admiten objeto directo. Ese es el ejemplo. Tenemos entonces las funciones del lenguaje. 6 funciones con las cuales el ser humano se moviliza dentro de un ambiente, dentro de una sociedad. Tenemos un ejemplo. Y este ejercicio nos va a dar la razón de las funciones del lenguaje que representa cada una de las alternativas.
Bien, tenemos el ejercicio para resolver. La alternativa de solución de esta pregunta número 1 es la B. Esto implica 1 con C, 2 con D, 3 con B, 4 con A y 5 con E. Tenemos los préstamos léxicos. Toda lengua, para formar su lexicón o su repertorio léxico o su vocabulario, aparte de los vocablos que tiene, presta a otras lenguas algunos vocablos, algunas palabras. Por ejemplo, acá tenemos latinismos, germanismos, arabismos, americanismos. Entre unos latinismos, por supuesto que son más de lo que están presentes, sino que estos son los que se utilizan con mayor frecuencia. Por ejemplo, alias, ultimátum, altura, lapsus, accessit, exabrupto, hábitat, quórum, in situ, postdata, misa, credo, sacerdote, gravamen. Los germanismos: agasajo, bandera, botín, albergue, arpa, aspa, casta, ropa, espía, tregua, heraldo, guerra, blanco, robar, rueca, sala. Los arabismos: aceite, alcachofa, arroz, albahaca, algodón, alhaja, espinaca, limón, naranja, zanahoria, tamarindo, jarabe, talco, taza, almohada. Almohada. En los americanismos: batata, caucho, cacao, chocolate, cigarro, maíz, huracán, tamal, palta, coyote, tiza, tomate, hule, chicle, aguacate, jaguar. Aparte de estas palabras, también hay palabras que se han tomado del francés y del inglés, los anglicismos y los galicismos. Ejercicio número 2. En el enunciado: el espía descubrió que en una alforja el sacerdote guardaba muchas alhajas. Las palabras subrayadas son, respectivamente, de origen. ¿Qué origen será? Ahí tenemos espía. Espía. Espía es germano. Tenemos alforja. Alforja es árabe. Árabe. Sacerdote es latino. Alhajas es árabe. Entonces la alternativa de solución del número 2, o de esta pregunta número 2, es la C. C.
Tenemos los fonemas consonánticos oclusivos. Los oclusivos son la P, B, T, D, K, G. Pero los fonemas consonánticos tienen una clasificación por el punto de articulación que viene a ser el contacto, por el modo de articulación, cómo sale el aire, y por la sonoridad. Estos tres fenómenos se dan al mismo tiempo. Entonces, por el punto de articulación, tenemos las bilabiales, labiodentales, interdentales, dental, alveolares, palatales, velares. Ahora, por el modo de articulación, oclusivos, ¿cuáles son? A P, B, T, D, K, G. Los fricativos, F, Z, S, I, X. Africado, Che. Vibrante simple, R. Vibrante múltiple, doble R. Laterales, L, doble L. Nasales, M, N, Ñ. Por el punto de articulación, cuando decimos bilabiales son la P, la B y la M. Cuando decimos labiodentales tenemos la F. Cuando decimos interdental tenemos la Z. Cuando tenemos dental tenemos la T y la D. Cuando tenemos alveolares la S. Cuando decimos palatales tenemos acá, tenemos la che, perdón, sí, la che. Cuando decimos los alveolares son la R, doble R, la L y la N. Cuando en las palatales también tenemos allí la doble L y la ñ. Las velares, K, G, X. Pero acá en la transparencia tenemos los fonemas consonánticos oclusivos. Solamente se refiere a los oclusivos. Se producen con cierre total del órgano articulador en el punto de articulación. Por tanto, el aire queda retenido en la cavidad oral y luego sale bruscamente. Cuando hablamos de la clasificación de los fonemas consonánticos, también hay sonoros y sordas. Acá tenemos, por ejemplo, sordos, dice, no hay vibración de las cuerdas vocales. Por ejemplo, P, T, K. Y los sonoros presentan vibración de las cuerdas vocales. Por ejemplo, B, T, G. Entonces, en conclusión, los fonemas consonánticos tienen la clasificación siguiente: por el punto de articulación, por el modo de articulación y por la sonoridad. Tenemos la pregunta número 3. Los fonemas consonánticos oclusivos se producen con el cierre total y momentáneo del paso del aire en la cavidad bucal. Se diferencian por ser sordos o sonoros, o por producirse en distintos puntos. Los oclusivos son P, P, T, D, K y G. Tomando en cuenta esta aseveración, marque la opción donde aparecen representados más fonemas oclusivos. La alternativa que posee más fonemas oclusivos en esta pregunta es la letra C. La letra C. El cacao posee muchas grasas
hidratos de carbono y proteínas. Entonces, según la aseveración, donde aparecen representados más oclusivos, es en la C. Hay 11 fonemas oclusivos. K, otra vez K, P, G, D, T, D, K, B, P, T. ¿Y en qué palabras? Cacao, posee, grasas, hidratos de carbono y proteínas. Por lo tanto, la alternativa de solución es la letra C. Letra C. Secuencia de vocales. Recordando la secuencia de vocales. Secuencia de vocales significa cuando las vocales están continuadas, o sea, una tras otra. Y esta secuencia de vocales nos puede proporcionar los triptongos y los hiatos. Pero tenemos que hablar de cada uno. Los diptongos se forman viendo una boca abierta con una cerrada con una abierta, o dos vocales cerradas, distintas. El triptongo es la fusión de tres vocales, donde la vocal abierta al centro. En el momento de la pronunciación debe tener la mayor fuerza de voz la vocal abierta que está al centro. El hiato. El hiato ya no se da en la sílaba como el diptongo y el triptongo, se da en sílabas distintas. Por eso se dice que el diptongo y el triptongo son homosilábicos, mientras que el hiato es heterosilábico. Entonces, hablando del hiato, tenemos hiato simple, hiato acentual. El hiato simple, una vocal abierta, puede ser A, E, O, más otra vocal abierta. Por ejemplo, aéreo, ahorro. También se puede dar una cerrada, una vocal antiimperialista. Pero el hiato acentual se produce una vocal abierta más una cerrada, pero la cerrada tiene más voz. Esa intensidad se tiene que graficar utilizando el escrito. Puede estar antes de la vocal, después de la vocal abierta, esa vocal cerrada. Por eso que también puede vocal cerrada más vocal abierta. En el ejemplo, maíz, vocal abierta y cerrada, la cerrada se lleva la tilde. Desoír,
vocal abierta más vocal cerrada. Cerrada tiene menos. Ahínco, vocal abierta cerrada. Cerrada de acento escrito. De voz. Ahora, al revés, sigue primero la cerrada y después la abierta, pero la cerrada tiene la de voz. Hay que colocar la tilde. Hubo boca cerrada más abierta. La H no interfiere en la formación del hiato, ni del diptongo tampoco. Entonces, hubo, la fuerza de voz está en la U. Voy a fijar acento escrito. Gansúa, boca cerrada y abierta. La U, fuerza de voz. Entonces, la secuencia de vocales, no, pues, los diptongos y los hiatos. Ejercicio número 4. Teniendo en cuenta que la secuencia de vocales distribuida en sílabas diferentes se le denomina hiato y se clasifica en simple o acentual. Elija la alternativa donde la letra H no impide la formación de un hiato simple. ¿Cuál es la alternativa de solución? La alternativa de solución, según lo que nos están pidiendo, se elija la alternativa donde la letra H no impide. Tenemos en la D, albahaca, la H es muda. La H es muda. Entonces la solución está en la D, según las instrucciones de la pregunta. En las otras palabras, por ejemplo, en hora buena, en hora buena, ahí hay diptongo buena. En exhibición, diptongo, ción. Saumerio, diptongo. Adhesivo. Ahí no hay nada. Entonces, la alternativa de solución es la D. A ver, les doy unos minutos para que lean estas reglas. Luego damos la explicación. Unos 3 minutos.
Profesor. Sí. Buenos días. ¿Me podría ayudar con una pregunta? Le envié por el chat. ¿Cuál es la pregunta? Dime más oral. Te explico. Ya. Son proposiciones predicativas y hay para analizar. Bueno, es como que tengo 5 proposiciones y cuál de ellas sí son. ¿Le digo las 5? Ya, un ratito. A ver, vamos a ver. Ya, la primera dice, La primera dice, ecosistema es un conjunto de especies de un área determinada. el tema es un conjunto. Conjunto de especies de un área determinada. La 2 es, hoy el Perú es un organismo enfermo. Hoy el El Perú es un organismo enfermo. La 3 es, González Prada influyó en la política a fines del siglo XIX. Prada, ¿cierto? Influyó en la política a fines del siglo XIX. Yo, En la cual, ¿cómo? yo, yo. En la política Allá. a fines del siglo XIX. En la 4 dice, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Lejos a la tumba. Los jóvenes a la obra. En la 5 dice, fue considerado el más alto exponente del realismo peruano. Considerado. El más alto exponente del realismo peruano. Y me pide las proposiciones predicativas. Peruano, ¿no? Ya. Ah, sí. Ya. O sea que, ¿qué es lo que deseas? Las proposiciones. Quiero las proposiciones predicativas. Eso me pide el enunciado. Ya, predicativas. Ya. Bien, porque las proposiciones. Vamos a ver. Vamos a ver, dice. La uno, un ratito, vamos a ver. ¿Aló? ¿Sí? Sí, Sí, profe. sí. La pregunta que te está planteando, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuáles son las proposiciones predicativas? Ya, ya. Proposición de predicativos. Vamos a ver.
Vamos a analizar una por una. Dice, el ecosistema es un conjunto de especies de un área determinada. Ya, lo que hay que ver ahí, esta es una oración simple, porque dice es un conjunto de especies de un área. Entonces, lo complemento atributo. Atributo. ¿Ya? Ahora, en el Perú el Perú es un organismo enfermo. También es de atributo. Ujú. El verbo copulativo es. Ahora, González Prada influyó en la política a fin de decir, es oración simple, ¿no? Influyó. Entonces acá, porque las proposiciones se dan siempre en las oraciones compuestas, en las oraciones compuestas. Acá González Prada influyó en la política a fin de decir, es oración simple también. Ahora, los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. Los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. Acá, los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. Acá hay también es una oración simple, porque no tiene verbo acá. Los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. Acá, y es una oración que tiene acá la conjunción y. Ahora, fue considerado el más alto exponente. Ya, acá, por ejemplo, fue considerado el más alto exponente del realismo peruano. ¿Quién? Se entiende el autor, ¿cierto? Sí, ¿sería perífrasis? ¿Cómo? ¿Sería la perífrasis? ¿Fue considerado? Acá fue considerado, es una perífrasis, claro, fue considerado, fue considerado el más alto exponente del realismo. Ya, acá fue considerado, ahí el verbo que manda cuál es considerar, ¿cierto? Ujú, sí. Considerar. Entonces, ya esa es la frase predicativa. Frase predicativa. Ya. Porque te están pidiendo la proposición, pero en la proposición tiene que haber oración compuesta. Pero acá fue considerado el más alto exponente del realismo peruano. Entonces, fue considerado el verbo considerar es un verbo predicativo. ¿Ya? Profesor, cuando teníamos así perífrasis, ya no se consideraba que era una oración compuesta, ¿no? No, no, la pericia se da en la oración simple. Pues, Ajá, exacto. la oración simple. Sí, sí. Puede haber también en una oración compuesta, también puede haber perífrasis, ¿no? Pero de todas maneras tiene que haber dos proposiciones. Dos Ajá, claro. proposiciones, claro. Ya. Entonces Entonces, sería la 3 y 4 y 5 o solo 3 y 5. a ver, ¿cuál has marcado tú? Me traía duda las 4 porque como no había verbo, pero yo marqué 3, 4 y No, 5. pues mira, la uno es un conjunto de. Ese es Copulativa. copulativo. La 2 también es copulativo, ¿cierto? El Perú es un organismo enfermo, copulativo. González Prada influyó, influyó. Ya, influir es un verbo predicativo. Influyó en la Ujú. política, fin, verbo predicativo. Ahí hay una, ¿cierto? La 3 y la otra que es con perífrasis, la 5. 3 y 5. 3 y 5. Ah, ya, profe. Entonces, si no encuentro un verbo en esa oración, entonces no se considera como predicativa, ¿no? No, no, por acá tienes que tener bien claro, porque mira, uno es este verbo predicativo
y otro es verbo copulativo. Eso hay que tenerlo bien claro, por un lado. Ahora, también se da el predicativo, complemento predicativo en una oración. Sí. El complemento predicativo es cuando se da un verbo predicativo más un adjetivo. Por ejemplo, Juan vive feliz con sus padres. Vive es un verbo predicativo, ¿no es cierto? Feliz es un adjetivo. Ese es complemento predicativo. Puede darse en la oración simple como en la oración compuesta, ¿no? Pero es complemento predicativo. Porque en la oración hay sujeto y predicado, ¿no es cierto? El sujeto tiene sus clases y el predicado depende del verbo. Si el verbo es copulativo, el predicado es nominal. El predicado es nominal, si el verbo es copulativo. Y si el verbo es predicativo, el predicado es verbal. ¿Ya? En el caso del predicado nominal, solamente hay complemento atributo. Solamente hay complemento atributo. Y en el predicado verbal podemos encontrar el objeto directo, el objeto indirecto, el objeto circunstancial, el predicativo, el agente. Eso hay que tenerlo bien clarito, ¿ya? Cuando el, cuando el predicado es verbal, encontramos el objeto directo, indirecto, circunstancial, predicativo y agente. Agente. ¿Te aclara un poco? Sí, profesor, gracias. Ya. Pero si tienes otras preguntas, puedes hacerlas. Solo eso, profe, por ahora. Gracias. Ya, está bien. Tenemos ahora el uso de las mayúsculas. Hay muchas reglas del uso de las mayúsculas, pero acá se han considerado algunas que la vamos a dar lectura. Dice, en función de la puntuación y de los nombres propios. En función de la puntuación y de los nombres propios. Acá tenemos, después de los signos de puntuación de los puntos suspensivos. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, alumnos, a Dios rogando y el mazo dando, pero no está escrito el mazo dando. En vez del mazo dando, están los suspensivos. Esos suspensivos están completando ya el sentido de esa oración. Cuando está completando, entonces la letra que le sigue tiene que ser con mayúscula, como en este caso. Dice a alumnos, a Dios rogando, suspensivos. ¿En qué termina este refrán? Entonces, con mayúscula E. Es en el caso de los suspensivos. Pero también se da otro ejemplo. Dice, la secretaria del decano es. Yo de repente no recuerdo el nombre, ¿no? Es. Al final recuerdo y digo, la señora Carla, si mal no recuerdo. Entonces, esos puntos suspensivos es simplemente, ha habido una pausa involuntaria, pero no está completando el sentido porque la oración está completada ahí cuando se dice la señora Carla. Entonces, eso, la señora, la se escribe con minúscula. Ahora también, de los signos de interrogación y exclamativos. Por ejemplo, Rosa, ¿ya diste el examen? Rosa coma es una coma de vocativo. La Y tiene que ser minúscula. Pero en la siguiente oración, ¿qué tal estuvo? Antes de la oración no hay coma, no hay punto y coma, no hay dos puntos. Entonces con mayúscula. El otro ejemplo, ya es con
signo de exclamación. Qué lindo gatito, ¿cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? Qué lindo gatito. Después de qué lindo gatito, no hay coma, no hay nada, entonces va con mayúscula. ¿Cómo se llama? Y después de esta pregunta hay una coma, entonces ¿cuántos años tiene? Minúscula. A eso se refiere en función de la puntuación y de los nombres propios. Tenemos ahora signos del zodiaco y sus símbolos. Signos del zodiaco y sus símbolos. Se escriben con mayúscula. Aries, el carnero, Sagitario, la balanza, etc. Por eso se dice que los signos del zodiaco más sus símbolos se escriben con mayúscula, pero tienen que referirse a ellos. Ahora, acontecimientos históricos. Entre los acontecimientos históricos, la revolución industrial. Esto marcó historia. La revolución cultural china. China es gentilicio, minúscula. El descubrimiento de América. América es un sustantivo propio. Con mayúscula, América. La toma de la Bastilla. Bastilla, sustantivo propio. La Segunda Guerra Mundial también es un acontecimiento histórico conocido por todo el mundo. Eso debe estar con mayúscula, Segunda Guerra Mundial. El Imperio Español, imperio mayúscula, pero español minúscula, por gentilicio. La Revolución Cubana, también cubana minúscula, porque es gentilicio. Revolución nada más. Ahora, publicaciones periódicas. Por ejemplo, la revista Hola, mayúscula. El Comercio, el Trome, la Razón. Marcas comerciales. Jabón Dove, zapatillas Nike, un Nissan rojo, un Samsung Galaxy. Acá las marcas Dove, Nike, Nissan, Samsung Galaxy. Son marcas. Obras de creación, lo que el ser humano ha creado, ha escrito. Por ejemplo, ha definido, como digo, solamente la primera palabra. El Guasón, la primera letra de la primera palabra. El Caballero Carmelo, acá el mayúscula, caballero minúsculo, Carmelo así, porque es nombre del animal. Porque el nombre de los animales se escribe con mayúscula. Cuarto poder, con mayúscula, cuarto poder, es el nombre de un programa. Ahora, lugares. Dentro de los lugares están los países, ciudades, regiones, mares, ríos, estrechos, cordilleras. Por ejemplo, Perú. La India, solamente India con mayúscula. El Cairo, ese es geográfico, los dos elementos de esa expresión con mayúscula. El puerto de Paita, solamente Paita, porque el puerto es común. Puerto Maldonado, este es geográfico, se respeta tanto puerto como Maldonado. La Victoria se mantiene porque es un nombre que tiene artículo. La Victoria, que es parte del nombre. Mar Caspio. Mar es común, pero Caspio no. Caspio es propio. Mar de Plata es geográfico, por eso está con ambas palabras. Río Rímac, solamente Rímac. Río de Janeiro, ese es geográfico. Todo se respeta, Río de Janeiro. La cordillera de Himalaya, sustantivo propio. Estrecho de Magallanes, solamente Magallanes. Cono norte, cono y norte. En este por ser geográfico.
porque los nombres de los puntos cardinales ya son con minúscula, pero en este caso no es punto cardinal, simplemente es cono norte como geográfico. Corea del Norte, Corea mayúscula y norte también, porque es geográfico. África Central, de igual manera, África Central. Mayúscula África y Central. Ahora, eras o épocas. La edad moderna, mayúscula. El siglo de las luces, siglo y luces. El arcaico, mayúscula. La era arcaica, no. El periodo cuaternario, no. Cuaternario inferior, solamente cuaternario. El periodo carbonífero, no. Entonces, hay que tener en cuenta que las eras o épocas se escriben con mayúscula. Tenemos ahora, teniendo en cuenta el conjunto de normas que rige el uso correcto de letras mayúsculas y minúsculas, determine qué enunciado presenta uso adecuado de estas letras. Vamos a analizar. La politóloga Sigrid Bazán fue columnista del diario La República. Ahí le falta tilde a República. Y la politóloga en minúscula. Ahora, el imperio azteca minúscula, abarcó México y gran parte de América Central. Central le faltaba mayúscula. La C, la cordillera de los Andes se formó al final de la era mesozoica. Ya, acá. Cordillera de los Andes. La D, apenas supo que era el signo cáncer, lo eliminó del WhatsApp. Entonces acá la alternativa presente adecuado es la D. D. Y la E, ¿cuál es el error? Ahí, el rey, el minúscula y rey con mayúscula. Entonces, en la pregunta 5, tanto cáncer como WhatsApp se escriben con mayúscula inicial. El primero refiere al nombre propio del signo del zodiaco. El segundo al nombre propio del programa de aplicación de mensajería instantánea. Profesor, Sí, una escucho. consulta. ¿Los signos Ya. del zodiaco cuándo iban en mayúscula? Tienes Cuando que se, decir normal. cuando se refieren al signo, exactamente, es como decir, los signos del zodiaco y mencionan los signos del zodiaco, ahí tiene que ir con mayúscula, ¿no? Pero si, por ejemplo, dice yo soy signo cáncer, ¿no? No, ahí no. Tiene que referirse a los signos y a los símbolos también. Ahí está bien, profesor. Gracias. Ya. Entonces, ya está desarrollado la pregunta 5. Bueno, la tildación de interrogativos y exclamativos. Esto es sencillo. De todas maneras, los pronombres interrogativos y exclamativos, qué, quién, cuál, dónde, cuándo, cómo, cuánto, etcétera, se escriben con tilde.
mientras que los relativos y las conjunciones no se tildan. Cuando yo digo, ¿quién asistió al simposio? Ahí usted está preguntando, mayúscula y con tilde. Dime, ¿quién asistió al simposio? También está preguntando. Qué hermoso lugar, está expresando su emoción, su estado de ánimo, mayúscula y con tilde. Mira qué hermoso es ese lugar. Acá nos damos cuenta que el quién está en una pregunta directa. Y el otro, dime quién, es indirecta, pero en ambos casos está buscando respuesta, lleva tilde. En el siguiente, qué hermoso lugar. Ese que también es expresivo, está en forma directa. Y el otro que, mira qué hermoso es ese lugar, también, pero está en forma indirecta. ¿Cuándo se dice que son directos? Cuando están entre signos. ¿Y cuándo es indirecto? Cuando no tiene signos. Ahora, los relativos y las conjunciones no se tildan. Acá, vendieron los cuadros que estaban en subasta. Acá, por ejemplo, este relativo ¿qué? Se refiere a cuadros. Ahora, cuando regresen de paseo, iré a la biblioteca. Entonces acá es una conjunción ¿cuándo? ¿Cuándo? Muy bien. ¿Cuándo? Regresa en el temporal. Tenemos el ejemplo. O la pregunta 6. Los pronombres ¿qué? ¿Quién, quiénes? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Cuántos? Etcétera. Se escriben con tilde diacrítica cuando presentan sentido interrogativo o exclamativo de manera directa o indirecta. Según lo afirmado, elija la alternativa donde la palabra resaltada se debe tildar. Acá, en la pregunta 6, tenemos que buscar la pregunta o la alternativa que lleva tilde. Veamos ahí, por ejemplo. Iremos de paseo cuando haya un presupuesto considerable. ¿Ese cuándo? No. No está preguntando, no está preguntando. Es una conjunción. Ahora, la forma como había solucionado el ejercicio es asombroso, tampoco. En ese caso es un adverbio de modo. Ahora, Juan aprendió cuanto pudo en la academia, pero tampoco está buscando pregunta. El candidato es quien llamó a la reconciliación y al diálogo. Acá quien tampoco está buscando pregunta, ¿no? No está buscando pregunta. Ahora, el candidato es quien llamó. Ahora, Fernando mencionó quienes ya habían terminado la tarea. Entonces ahí sí, ¿quiénes? Está buscando la respuesta. Entonces la alternativa de solución es la C, o perdón, la E. La E. La expresión resaltada se debe tildar porque es pronombre interrogativo. Pronombre interrogativo. La respuesta es la E. Procesos de formación de palabras. Dentro de la morfología, las palabras se forman por procesos. Hay el proceso de la composición cuando hay dos palabras simples, se fusionan, como se boca-calle. También viene el otro proceso, la composición es un primer proceso. Viene la derivación. La derivación es cuando la palabra tiene
morfemas derivativos. Puede ser un prefijo, un sufijo, un infijo. Tenemos la parasíntesis. En la parasíntesis hay dos modalidades. Uno es cuando está la composición y la derivación. Y lo otro es cuando el lexema está encerrado por un prefijo y luego un sufijo. Eso se llama por circunfijación. Entonces hay que tener en cuenta que hay dos modalidades en la parasíntesis. Tenemos la sigla. La sigla se ha formado de un nombre largo, se ha tomado las letras iniciales de cada palabra y salió la sigla. Los acrónimos también se forman de un nombre largo. Puede ser las sílabas o puede ser las iniciales. Pero la diferencia de la sigla con la acronimia es que las palabras acrónimas se leen como cualquier palabra. Se dejan leer las palabras. Estas palabras pueden ser comunes o pueden ser propias. Por ejemplo, láser es común. Yo digo sedapal, tiene más de 4 letras, la comencé con la primera. UNICEF, se deja leer. Entonces tenemos también el acortamiento, sencillo. No se dice todo el nombre, se recorta, pero nos estamos refiriendo a ese objeto, a ese significado. Pero en este caso solamente estamos hablando de la derivación, que dice lexema más derivación. Por ejemplo, marino, marinero. La palabra mar, que es el lexema, ahí hay in, hay un sufijo, hay un derivativo, marinero, in, er, ahí hay dos sufijos derivativos. Tenemos submarino, subprefijo, in, sufijo, submarinista, submarinista. Entonces, veamos el ejercicio. La derivación es el proceso de formación de palabras que consiste en la adición de morfemas gramaticales derivativos al lexema, tal como ocurre en las palabras fruteros, gentileza, que proceden de las palabras fruta y gentil, respectivamente. Según lo mencionado, marque la alternativa donde todas las palabras son derivadas, todas son derivadas. Entonces hay que buscar. Si observamos las alternativas, las derivadas las encontramos en la E, por ejemplo, portazo, jardineros, templado, riqueza. En las otras también hay algunas derivadas, pero están pidiendo todas. La palabra son derivadas de la palabra, bueno, portazo viene de puerta, jardineros viene de jardín, templar viene de templado, templado viene de templar, riqueza viene de rico. Entonces la alternativa de solución está en la E. En la E. Todas son derivadas. En las otras hay algunas derivadas, pero deben ser todas. La homonimia. ¿Qué es la homonimia? Es la relación semántica que consiste en la coincidencia fonológica entre dos
o más palabras durante su evolución histórica, pues palabras distintas en su forma y significado, debido a procesos que operaron sobre ellas. Llegaron a tener la misma configuración, pero ambas conservan su significado. Esto es, se trata de una coincidencia de significantes con diferencia semántica. Puede ser de 3 clases. Cuando hablamos acá de significantes, cuando se habla de semántica, se habla del ciclo lingüístico. En el ciclo lingüístico tiene 2 elementos inseparables: el significado y el significante. El significado son los conceptos que tenemos, es algo ideal, conceptual. Y el significante es la expresión, la escritura. Por eso se trata de una coincidencia de significantes con diferente semántica. Puede ser de 3 clases: la parcial, la absoluta y la paradigmática. La parcial se presenta cuando los homónimos se diferencian semántica y gramaticalmente. Ejemplo: bello, que es sustantivo, y bello, que es adjetivo. Pero acá bello y bello, las categorías son diferentes. En bota, verbo, y bota, sustantivo. Entonces, la categoría es diferente. Ahora, la absoluta se cumple cuando las palabras homónimas solo se diferencian semánticamente. Ejemplo: grabar, que es verbo, y grabar con B también es verbo. Grabar de gravamen y grabar de talar, etc. Ahora, llama, nombre de animal auquenido, sustantivo, y llama fuego, sustantivo. Ahora, la paradigmática se cumple cuando los verbos presentan diferencia gramatical de flexión verbal en tiempo, persona y aspecto. Ejemplos: leía, puede usar en primera persona del pretérito imperfecto, y leía tercera persona del pretérito imperfecto. Escribimos, la primera persona del plural, tiempo presente, y escribimos, primera persona del plural, tiempo pretérito simple. Entonces tenemos las 3 clases de homonimia: la parcial, cuando las categorías son diferentes; la absoluta, cuando las categorías son iguales; y la paradigmática. La paradigmática se cumple cuando los verbos presentan diferencia gramatical de flexión verbal en tiempo, persona y aspecto. Sabemos que el tiempo, presente, pasado y futuro. Sabemos que la persona, hay primera y segunda persona, tanto del singular como del plural. Y tenemos el aspecto. El aspecto se refiere si la acción está terminada o no. Perfectivo e imperfectivo cuando está perfectivo, cuando está terminada la acción verbal; imperfectivo cuando está en proceso. La homonimia es la relación semántica que se cumple entre palabras que tienen coincidencia.
fonológica y diferencia semántica. Es de 3 clases, parcial, absoluta y paradigmática. Según esta aseveración, marque la opción en la que hay homonimia parcial. Vamos a leer. De Edgar, no confundas los significados de los términos grabar y grabar. Acá nos están pidiendo parcial. Este es absoluta, grabar y grabar, los dos son verbos. La B. Humberto hojeaba un libro mientras Teodoro hojeaba por ese agujero. También ojear y ojear son verbos, son absoluta. Este es el automóvil con el que viajaremos mañana al este del IVA. Este es el automóvil. Ahí, también tenemos, este es el automóvil con el que viajaremos. Y el otro, acá. La palabra pronombre demostrativo. Y es sustantivo. Todos mantienen relación semántica de homonimia parcial, pues se diferencian lexical y semánticamente. Entonces la respuesta es la C. Pero en la siguiente, el haz de luz solar caía sobre el haz de las hojas de estos árboles. En este caso, el haz, son sustantivos, absoluto. El haz sustantivos. Y si yo veo por el otro lado, el haz, artículo. El haz, artículo. Artículo, categorías diferentes. El mueble que Ricardo trajo el sábado es un ropero de 3 cuerpos. Muy bien, ahí. El mueble, artículo. Y tenemos acá el sábado, artículo. Entonces la única alternativa que tiene homonimia parcial es la C. Clase de frase nominal. Bueno, la frase nominal, hemos hablado de la frase nominal. Hay clases. Hay frase nominal simple cuando tiene un núcleo. Frase compuesta cuando tiene más de un núcleo. Frase incompleja cuando tiene o no tiene modificadores directos. Frase compleja cuando tiene modificador indirecto. Pero acá solamente nos vamos a referir ahora a la frase nominal simple. Si se presenta un solo núcleo, con o sin modificadores. Ahí están los ejemplos. Muchos han leído las obras de Ciro Alegría. Tenemos Omar por estas 5 enciclopedias. Muy bien, ahí tenemos enciclopedia y Omar. Bueno, en este caso solamente hay un núcleo. La compuesta coordinada presenta núcleos enlazados mediante nexo. Ese nexo es una conjunción, como compraremos
uvas y manzanas. Uvas y manzanas. Hay dos núcleos. Pero ellas preparan jugos y ensaladas. Jugos y ensaladas. Ahí hay dos núcleos. Entonces, la simple, un solo núcleo. La compuesta, dos o más núcleos. La incompleja carece de modificador indirecto. Por ejemplo, el huayno huancaíno es una expresión. Por ejemplo, acá, huayno, él es un modificador directo, ¿cierto? Huancaíno es un adjetivo, modificador directo. Es una expresión. Muy bien. Una es un modificador directo. Y expresión solamente tiene un modificador directo. Tenemos expresión cultural. Ahora, Karen visitará un lugar turístico importante. Karen, sustantivo, visitará un lugar, ahí tiene modificador directo. Turístico también. Bueno, entonces la incompleja carece de modificador indirecto. Los ejemplos nos muestran que solamente tienen directo. Y tenemos la compleja. La compleja presenta modificador indirecto. ¿Cuáles son los indirectos? Los cuadros que se exhibieron serán exportados. Ahí los cuadros. ¿Qué se exhibieron? Que se exhibieron es una proposición subordinada adjetiva. Ahora, los árboles de la pradera reverdecen en esta estación. De la pradera es una frase preposicional. Ahora, Edson Arantes Pelé falleció en el año 2022. Pelé es una aposición. Entonces acá, por tener frase preposicional, por tener proposición subordinada adjetiva y por tener aposición, la frase nominal es compleja. Vamos al ejemplo o a la pregunta 9. La frase nominal puede llevar modificadores directos e indirectos. Aquellos que presentan modificador indirecto se clasifica como complejas. Considerando lo anterior, marque la alternativa que presenta una frase nominal compleja. ¿Cuál es la frase nominal compleja? Hay que buscar. No, lo encontramos, la frase nominal compleja, en la 2. Mi compañera de clase, por ejemplo, de clase, esa es la frase preposicional. Y luego tenemos en la 4, José Carlos, el amigo de familia. Esa es una posición. Entonces la respuesta está en la E, 1 y 4. En cambio vemos en la 1, en la noche nos reunimos en aquel café. Esa es incompleja. Incompleja. Y en la 3 dice, son muy expertos el guitarrista y el intérprete. Es compuesta coordinada. Pues entonces es la E, 2 y 4.
Los determinantes, ¿qué son? Son palabras que acompañan al sustantivo para presentarlo a su significado. Los determinantes concuerdan en género y número con el sustantivo al cual modifican. ¿Cuáles son los determinantes? Los artículos, los posesivos, los demostrativos y los cuantificadores. Estos cumplen función de modificadores directos del nombre. La pregunta, los determinantes son elementos gramaticales que modifican al nombre o sustantivo en la frase nominal. Considerando ello, seleccione la alternativa donde aparecen más determinantes. ¿Dónde encontramos los determinantes de mayor número? Los determinamos en la número 10. Encontramos en la D. En la D encontramos, hay 4 determinantes. Una que es artículo indefinido, mía que es posesivo, mi que es posesivo y el artículo el que es artículo definido. En la A encontramos 3. La A, un y triple. En la B encontramos 1, tus. En la E encontramos 2 y el. La frase verbal es la unidad sintáctica cuyo núcleo es el verbo o una perífrasis verbal. Es de 2 clases, atributiva y predicativa. Atributiva es aquella que está conformada por verbo copulativo y complemento atributo. Ejemplos: Eduardo es ingeniero químico. Gabriela fue tesorera de ese club. Luis ha sido alumno de este instituto. Entonces ahí está lo copulativo, complemento atributo. Ahora la predicativa es aquella que está constituida por verbo predicativo y puede recibir complementos directos, indirectos, circunstancial, agente y predicativo. Maribel redactó la solicitud. Redactó. El mantel fue bordado por Lucía. Por Lucía. Bordado por Lucía. Ahí hay una gente, pero bordado. Bordado. Esa es predicativa. Ahora, Inés está preparando una ensalada. Está preparando. Lo que manda ahí es preparar. Según el verbo nuclear, la frase verbal es de 2 clases, atributiva y predicativa. Según esta aseveración, marque la opción en la que la frase verbal es atributiva. Acá, en la 11. ¿Cuál es la frase verbal ahí? La 11. La frase verbal tenemos, en la D encontramos. La frase verbal fueron compañeros de aula es atributiva, porque presenta verbo copulativo y complemento atributo. Las otras son predicativas. Pues en la A, el verbo nacer. En la B, te está planchando. Planchar es el verbo. En la E, fue expulsado. Expulsar es el verbo. Entonces, la respuesta está en la D. Tenemos la clasificación sintáctica. Sabemos que hay la conjunción, hay conjunciones coordinantes y conjunciones subordinantes. Las coordinantes son la copulativa, disyuntiva, adversativa, distributiva, explicativa y dativa. Y luego tenemos las subordinantes, la condicional, causal, posesiva, de finalidad, completiva, comparativa, consecutiva y modal. Muy bien. La clasificación semántica de la conjunción
se establece según el significado que aporta, teniendo en cuenta ello, correlacione la columna de conjunciones subrayadas con la de su clasificación correspondiente. En esta pregunta, la pregunta 12, tenemos que la alternativa es la D. La D, porque en la 1 es completiva, en la 2 condicional, en la 3 causal, en la 4 consecutiva. La respuesta es la D. La oración. Bueno, la oración se define desde el punto de vista fonológico, sintáctico y semántico. Fonológico, posee entonación, está delimitada por pausas. Sintáctico, es una unidad mínima de construcción con independencia sintáctica. Y semántico, expresa ideas con sentido completo. La oración tiene un sujeto y un predicado. El sujeto, Noé, un ejemplo, Noé, la ceremonia religiosa ha sido muy emotiva, muy bien. Noé construyó una gran arca. La ceremonia religiosa ha sido muy emotiva. El joven artista está pintando un cuadro. Acá estamos observando el sujeto y el predicado. Sujeto y predicado. La pregunta 13. El predicado verbal es la función que cumple la frase verbal predicativa, es decir, la cual presenta el verbo predicativo como núcleo y puede tener complementos. Entre estos tenemos el objeto directo, objeto indirecto, circunstancial, predicativo y agente. A partir de lo afirmado, correlación de los complementos subrayados. Acá la correlación es la siguiente. La respuesta es la E. O sea que la 1, objeto directo, la 2, complemento agente, la 3, circunstancial de causa y la 4, objeto indirecto. Clases de oraciones. Acá el predicado nominal, predicado verbal. Ya sabemos que el predicado nominal es con verbo copulativo y el predicado verbal con verbo predicativo. A 14. Según la naturaleza gramatical del predicado, las oraciones pueden ser clasificadas en dos clases, oraciones de predicado nominal y de predicado verbal. Señala la alternativa que corresponde a la oración de predicado nominal. La pregunta 14, la respuesta es la D. D. ¿Por qué la D? En esta oración, la perífrasis verbal deben estar conformada por dos verbos, el auxiliar suelen y el principal ser. Este último de naturaleza copulativa le da el carácter de nominal al predicado. La frase adjetiva tolerantes funciona como complemento atributo. La respuesta es la D. La proposición subordinada sustantiva funciones. Sus funciones son sujeto, atributo, objeto directo, complemento de nombre, complemento de verbo, complemento de adjetivo. Dice, considerando que la oración compuesta subordinada sustantiva contiene una proposición subordinada que cumple diferentes funciones en relación con el verbo principal, escriba a la derecha la función de la proposición subordinada sustantiva en cada oración. Acá, lo que está subrayado, participar en el mundial, era participar en el mundial, ahí complemento atributo. Desde pequeño, Sofía tenía deseo de ir a Japón, es complemento de nombre. 3. Es importante visitar al dentista 2 veces al año. Ese es sujeto. Enrique se jactaba de haber estudiado ingeniería. Ese es complemento de verbo. Pamela piensa que ese bus llega a la universidad. Es objeto directo.
Entonces ahí tenemos complemento de atributo, complemento de nombre, sujeto, complemento de verbo y objeto directo. La A, complemento de atributo. La B, complemento de nombre. La C, sujeto. La D, complemento de verbo. Y la E, objeto directo. Clases de proposiciones subordinadas adjetivas. Tenemos la especificativa restrictiva. Tenemos acá. Designa un subconjunto del conjunto específico por la frase nominal. B. Modifica solamente nombres comunes. C. No está delimitada por pausas. Como tenemos en los pantalones azules que compré ayer son clásicos. Poneremos los picarones que preparó la abuela. Me llamó la atención la forma como Daniel baila. Tenemos acá la explicativa restrictiva o no restrictiva. No restringe el significado del sustantivo. Añade una información adicional sobre el antecedente nominal. Modifica pronombres, nombres comunes y propios. Está delimitada por bases. Acá tenemos Miguel, coma, quien prepara computadora, coma, vive en Los Olivos. Lo que está con rojo es la proposición ejecutiva. Juan está leyendo una novela que David le dio anoche. Tal vez la explicación. Enrique, cuyo padre es abogado. También está la proposición adjetiva explicativa, entre comas. Ellas, quienes son mis compañeras de aula. ¿Quiénes son mis compañeras de aula? Una proposición subordinada explicativa, adjetiva explicativa. Tenemos la pregunta 16. La proposición subordinada adjetiva explicativa no restringe el significado del nombre. Ya lo dijimos la teoría. Ahora el ejemplo. ¿Cuál es la 16? La respuesta de la 16 es la D. En esta opción, la proposición subordinada adjetiva, donde Rodrigo nació, es explicativa de la frase nominal el pueblo. La respuesta de la 16 es la D. La coma, la clase de comas. Según la ortografía de los signos de puntuación, la coma cumple muchas funciones lingüísticas. En ese sentido, ¿en cuál de los enunciados se ha aplicado adecuadamente dicho signo? En la 17, donde se ha aplicado el signo correctamente, es la D. La D. Se hace uso adecuado de la coma vocativa y enumerativa. Después de la expresión, etcétera, se escribe coma si el enunciado continúa. La respuesta es la D. Tenemos los marcadores y el discurso. También se ha hablado de la importancia de los marcadores o de los conectores discursivos. Hay clases. Tenemos contrastivos o contraargumentativos. Tenemos de base causal los causativos, los consecutivos, los condicionales, los finales, temporales, espaciales, etc. Tenemos también los iniciadores, los distribuidores, los ordenadores de transición, continuativos, aditivos. Dentro de los aditivos tenemos también los digresivos. Ahora, espacio temporal, tenemos los de anterioridad, de simultaneidad, de posteridad.
tenemos los conclusivos, tenemos los finalizadores, los reformuladores. Entonces, son marcadores del discurso. Tenemos los correctores, son palabras que enlazan de forma explícita los segmentos textuales y establecen entre ellos diferentes relaciones semánticas. Según lo mencionado, señale qué alternativa presenta el orden correcto de clasificación de los correctores subrayados en el siguiente texto. Para empezar, hemos de decir que sin marcadores del discurso no vamos a ninguna parte. En otras palabras, son esenciales en cualquier lengua del mundo, aunque parezca que iniciamos esta entrada con demasiada seriedad. Es necesario, ya que queremos enfatizar a través de marcadores los esenciales que son para organizar un discurso. Entonces acá, ¿qué clase de correctores para empezar? ¿Qué clase de corrector en otras palabras? ¿Qué clase de corrector es ya que? Entonces, acá, cuando hablamos, para empezar, es ordenador. En otras palabras, es un reformulador. Ya que es causal. Entonces, la respuesta es la C. En el texto se ha empleado el conector ordenador para empezar, luego el reformador, en otras palabras, y el causal, ya que. Por lo tanto, la respuesta de la 18 es la C. Bueno, estimados alumnos, hoy día estamos terminando el ciclo. Les deseo muchos éxitos. No se descuiden, aprovechen el tiempo para revisar sus apuntes, revisar algunos textos, algunos ejemplos y ir siempre preparados hasta el día del examen.